lo típico, ingresar con casco, ¿cierto? Los tapones, los zapatos y el chaleco. Ya. Él llegaba con un sombrero de guaso. Con una boina, de repente. Y dijo, ya chiquillos, hoy día vamos a... No. Weón, y quedó así pero petrificada de nuevo, weón. Pobrecito. Y todos nos miramos, yo miraba a la jefa, porque estábamos los tres ahí. Y yo miraba a los viejos y los viejos... No, malditos, todos por cagarse burlándose. la Sí, risa. porque o sigo o ya renuncio y busco algo que me guste. Porque si no, no sé, de verdad que todos los días tenía como ese miedo de que pasara algo. Porque como no hacían caso, Claro. y igual se metían adentro de un estanque que tenía de repente restos de petróleo, hacían trabajo en caliente. Les había pasado una vez que habían ido a una planta y estaban soldando y todo, y habían incendiado una planta. Yo en lo particular tuve la mala experiencia de tener un accidente fatal. 4 fallecidos. Fue heavy. Que yo diría que lo que más me sorprendió, digamos, eran unos trabajadores que estaban moviendo un andamio. Era un andamio de 3 cuerpos. Y la polola actual llegó a lo que razonablemente uno esperaría. A llorar a su fallecido, a reclamar, a pasar por todas las etapas del duelo primero, la no aceptación, que la he visto lamentablemente en mi carrera varias veces, más de una vez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos, colegas, amantes de la seguridad industrial? No tan amantes también son bienvenidos. Sean bienvenidos a el primer capítulo de nuestro nuevo podcast Confesiones de un APR. Cita Constanza. ¿Cómo está? Ahí no sé cómo Por aquí. Excelente. ¿Cómo está Cita Constanza? Me imagino que un poquito nerviosa con este primer capítulo. No, estoy tranquila. Ya. Sí, con ganas acá del confesionario de los prevencionistas. Van a ir saliendo buenas historias. Cita Constanza, ¿usted está consciente que después en la calle no la van a dejar caminar? Voy a andar tanto? con el lápiz rosado para firmar. Ya, perfecto. Esta es la onda. Bueno, esto para que todos sepan, lo primero a tener en consideración, este va a ser un podcast con ropa de calle, va a ser un podcast un poquito más relajado y que es importante que lo tengan en consideración, ¿ya? Lo primero, vamos a ir respondiendo algunas preguntas que nos hacen los coleguitas, ¿verdad? Algunas preguntas que nos hizo el equipo de S&S en Movimiento para que vayamos, digamos, compartiendo nuestras anécdotas en nuestra profesión, pero ojo que este es un programita para todo tipo de público. Entonces la primera pregunta es, ¿qué es lo más insólito que te ha tocado ver en terreno, Cita Constanza? Uy, hay hartas cosas igual, pero Perfecto. creo que hay una experiencia que me marcó mucho, que fue en una empresa que fabricaba y reparaba estanques que transportaban y almacenaban sustancias peligrosas. ¿Ya? Perfecto. Me acuerdo que llegué a esa empresa emocionada, así, demasiado feliz. Dije, ya, aquí yo termino mi vida de prevención acá. Me quedo acá porque voy a aprender tanto. ¿Era tu primer trabajo? No. Ya. No. Pero me había ido de mi trabajo anterior porque necesitaba como crecer profesionalmente, porque ya estaba estancada, ya no aprendía nada en ese lugar. Perfecto. Entonces ya me sale este trabajo, bueno, lo busco, voy a la entrevista, quedo, dije ya, qué felicidad. De verdad, pero así ilusionadísima. Había logrado lo que quería aprender ese rubro igual, quería llegar a la minería. Ya. Y ellos iban mucho a minería, yo viajaba con ellos igual, pues me quedaba como una semana afuera y todo. Entonces, ¿Qué sucedió, Cita Constanza? ay, ¿qué nos sucedió con ellos? Eran tan especiales, los recuerdo con tanto cariño. Pasaron hartas cosas, pero una de las que más me marcó era como que me pidieran hacerles capacitaciones, ¿ya? Sobre temas que igual eran importantes, las hojas de datos de seguridad, de las sustancias que estaban adentro de los estanques. Por supuesto que sí. Y que ya firmaran, se los entregábamos a la encargada de seguridad y listo. Nadie lo hacía. Pero, Nadie cumplía. ¿cómo? ¿No se hacía la charla? Se hacía la charla Ya. por obligación, se hacía,
pero no era posible cumplir con esos estándares de seguridad. ¿Por qué? Porque los supervisores eran los primeros en fallar. Ah, ya. O sea, ahí había una problemática relacionada con la cultura de seguridad principalmente. Claro. Ahora, ¿cómo el gerente general de la empresa era igual que los supervisores o no? Era igual. Ya. Igual. O sea, de hecho, nosotros teníamos en el taller la señalética, lo típico, ingresar con casco, ¿cierto? Los tapones, los zapatos y el chaleco. Ya. Él llegaba con un sombrero de guaso. Con una boina, de repente. Ya. Y obviamente los trabajadores cumplían igual. Era difícil, pero cumplían. Porque obviamente hacían trabajo en caliente. Entonces tenían que ocupar sí o sí su elemento de protección personal. O sea, pero ahí el gran problema son principalmente las neuronas espejo. No sé si usted ha oído hablar respecto a las neuronas espejo. ¿Como que no dan el ejemplo? A ver, por ejemplo, si yo hago alguna acción y estoy en una organización vertical, generalmente mis subalternos van a terminar haciendo al final del día lo que yo esté haciendo. Porque se asume que pese a todas las recomendaciones de lo políticamente correcto, si él hace A, yo voy a hacer A, digamos, por neuronas espejo. Claro. Y eso se puede ver en distintos aspectos. Pero bueno, no queremos meterme en tu historia. Adelante, Cita Constanza. Y bueno, eso pasaba en general, Ya. siempre. ¿Ya? Entonces como que no se lograba como llevar a cabo la prevención en esa empresa. Perfecto. Como que había una división de jefaturas. Perfecto. Entonces eso hacía como que ellos no estaban alineados. ¿Ya? Algunos como que luchaban mucho por prevención y otros que eran más importantes, los más importantes, que son el gerente, ¿cierto? El jefe del taller y los supervisores. O sea, al final todos los esfuerzos, en este caso del experto en prevención, terminaban diluyéndose por la línea. Es que en verdad yo creo que a mí me tenían ahí porque habían pasado muchos prevencionistas hombres. Y era un taller de puros hombres. Yo era la única mujer en ese taller. Ya. Entonces, donde eran todos hombres, llegaba un prevencionista y donde eran todos buenos para el leseo, leseaban todo. Pero al final, por ejemplo, yo he estado en obras de construcción y me han pedido mujeres. De hecho, no sé si tú te has fijado, pero el equipo de SIS Somos puras casi puras mujeres. puras mujeres. Ya. ¿Y por qué cree usted que es eso? Vámonos Se supone que nos hacen más caso, que nos respetan más. Por Ya. eso, ¿no? No sé, pues a mí me piden y yo contrato personal femenino porque me lo piden, digamos. A ver, no es una decisión que yo haya tomado consciente, sino que a mí habitualmente me piden mujeres y no hombres. ¿Te fijas? Ahora, que yo haya dicho, no, voy a contratar pura mujer. No, o sea, tengo que ser súper honesto, no me han dicho eso. Pero generalmente me piden mujeres. ¿Por qué crees tú que será? Porque trabajamos mucho mejor. Porque somos mucho mejor. Perdón, no me voy a desviar del tema principal. Está bien, aquí usted tiene que opinar lo que usted yo cree. siento que es porque quizás tenemos mejor llegada Ya. con los trabajadores. Y de por sí, se supone que el hombre va a respetar un poco más a la mujer que a un mismo hombre. Perfecto. Entonces, por lo menos a mí en ese caso, a mí me lo comentaron y me dijeron, hemos tenido puros hombres. No nos resultó. Necesitamos colocar una mujer. Sentimos que contigo nos va a resultar. Perfecto. No me resultó. Chulo. Eran muy porfiados. O sea, ya que sí, ya hacen caso un rato, uno se daba vuelta y ya no estaban haciendo otra cosa. Perfecto. Entonces funcionaba mientras yo estuviese encima. Eran respetuosos. Ya yo les pedía algo y lo hacían. Me escuchaban las charlas y los supervisores a mí me contaban que ellos no escuchaban charlas, no hacían las pausas activas. No les gustaba nada sobre eso. ¿Ya? Entonces como que igual para ellos era un avance que estuviera yo ahí y que se pudiese llegar a eso. Pero para mí era súper frustrante igual. Por porque supuesto. no... Yo creo que me tenían ahí sinceramente porque como ellos tenían muchos trabajos a las minas, sí o sí les piden prevencionistas. Entonces necesitaban a alguien fijo
que tuviese la disponibilidad de viajar y que aceptara esas condiciones también, pues si eran, no sé. Yo de verdad que llegaba un momento en que llegaba a la casa y decía, ay, mañana de nuevo tengo que ir, no quiero ir. O sea, al final del día era un Era un algo que descanso. te motivaba. No, no me motivaba, no. Y yo me di cuenta al tiro, porque, bueno, continuando con mi historia, después cuando me toca ir a terreno al norte, a Huasco más encima, lejos de mi casa, que no tenía ni cómo devolverme si me quería ir de allá, no, tenía que aguantar nomás, tenían que desarmar un andamio, ¿ya? Perfecto. Ya, listo, se hace la charla, se revisa todo lo que llevaron, ¿cierto? El checklist, etc. Los veo, ya, todo bien, todos con sus arnés, desarmando el andamio como corresponde, no sé qué, todo. Me doy una vuelta, no sé, 5 minutos, llego y estaban bajando por el andamio como que estuvieran en la escalera de su casa. Mira, viejo. Y casi me da un infarto, de verdad. Dije, no, yo aquí ya no puedo seguir acá. Sí, dije, no, esto es demasiado para mí. Es que sentía que igual me exponía yo, obvio, porque era como, no sé, ya no sabía qué hacer. Entonces le digo al supervisor, por favor, diles tú. Ya, les dice, no. Era todo chacota, no se podía con ella. Y después cuando yo le contaba, yo llegaba a la empresa y le contaba eso a la encargada, y ella me decía, qué raro, porque a nosotros siempre nos felicitan de las minas y todo, que hacemos el trabajo súper bien. Y yo, sí, lo hacen bien, su trabajo lo hacen bien, porque sabían lo que estaban haciendo, pero cuando estaban los ojos del mandante encima, ellos eran una seda. Pero Claro. se iban y eran muy desordenados. ¿Y ellos tenían algún taller propio? Sí, Ah. tenían su taller. Y ese taller Era un asco. era un asco. Perfecto. Era peor que estar en... No sé qué era peor, si estar afuera o en el taller. Pero no sé. Recuerdo esa experiencia muy traumante para mí. De verdad, que yo llegué a dudar de continuar en prevención. Entonces, Cita Constanza, ¿qué pasó? ¿Te fue entonces? Aguanté Ya. lo más que pude. Dije, no, ya, ¿cómo me va a ganar esto? No me acuerdo exactamente cuánto fue, pero no fueron más de 3 meses. Yo creo que ni siquiera llega a los 2 meses. Yo creo que debe haber llegado a los 1 mes y medio. Ya. Y hasta que dije, y no tenía otra cosa para irme, dije, ya, o sigo o ya renuncio y busco algo que me guste, porque si no, no sé, de verdad que todos los días tenía como ese miedo de que pasara algo, porque como no hacían caso, Claro. y igual se metían adentro de un estanque que tenía de repente restos de petróleo, hacían trabajo en caliente, les había pasado una vez que habían ido a una planta y estaban soldando y todo, y habían incendiado una planta. Chuta. Habían incendiado una planta y ellos se reían de eso y para mí era como, no, yo ya. Dije, Bueno, y me voy. teniendo a la vista también la responsabilidad civil y penal que tiene el experto en prevención, que algo que, o sea, es una presión que al final del día solo un experto en prevención la siente, Sí. porque los trabajadores no son conscientes sino hasta que tienen o una capacitación de responsabilidad civil o penal, Y si es que y si es que, claro. ¿Quieres saber, Cita Constanza, cuál es mi respuesta respecto a la pregunta de qué es lo más insólito que me ha pasado? sí, Jonathan, necesito saber. Debe ser algo bueno. O sea, Para los muchos años, sí. sí, o sea, lo más... A ver, yo pensé en algo chistoso en realidad. Ah, ya. ¿Ya? Lo que a mí me pasó fue que en algún momento nosotros estábamos contratando colegas que eran practicantes, ¿Ya? que venían por X cantidad de tiempo, y una de las colegas tenía que dar una charla de seguridad en una obra que tenía como 500 personas trabajadoras, Uy. que era como era un hospital que estaba en construcción en la obra de... Ay, está el de Maipú, el de La Florida. ¿Ya? El de La Florida. Nosotros ahí estábamos con andamio colgante y muro cortina. Y en esa obra en particular, lo que nos sucedió es que teníamos que dar la charla y yo no podía darla. Entonces, y la prevencionista que teníamos como jefatura en esa obra, tampoco podía darla. Entonces le preguntamos a la chica que era practicante si es que podía dar la charla. No. Y nos dijo, Practicante, 500 personas.
Esas. No, pero en esa charla iban a haber solo 80 trabajadores, tampoco era Ya. tanto. Ya. El tema es que ya sí, jefe, estoy preparada, estoy lista, vamos, pa, y yo, chucha, ya. Igual de ilusiona que yo con mi pega anterior. Exacto. Es que bueno, todo el mundo parte motivado en su primera pega, Es güey. verdad. Más si es tu. Bueno, no sé si todo, pero ella está. Parecía que se había fumado algo, no sé. Y no les Pero. había convidado. Exacto. Pero iba así, pero con cuática. Y el tema es que. Ya, perfecto. Termina la hora de la charla. Yo estaba en otro menester, en la misma hora, y me llamaron. Me dijeron, oye, es que sabes que tu prevencionista se quedó congelada. Uy. Y yo, ¿cómo congelada? Congelada, pues, weón, así. Y chucha, y yo, oh, qué onda. Y me dijeron, entonces tenés que tú hacer la charla porque está petrificada. Y me vaya que quede claro, yo llego y le digo, no voy a decir el nombre, obviamente, pero le digo, vamos a ponerle Juanita, Ya. ¿vale? Para que nadie se entere de qué pasó por aquí, por ese y ese. Es exacto. Y le dije, Juanita, ¿estáis bien? Pues es que yo la toqué, le toqué la piel y estaba dura, pero No, dura, weón. Yo pobrecita. pensé que iba no A sé, desmayarse. claro, una cuestión así, igual me asusté. Ya ahí terminé la charla y toda la cuestión. Y todos bien, ya vayan, porque eran las típicas charlas integrales que se dan con el mandante y todos los subcontratos. Perfecto. Y claro, esta niña después me dijo, no, es que yo a veces sufro un poco de pánico escénico. No. Chucha, pero me hubieses dicho antes y toda la cuestión. Y me dijo, sí, bueno, pero para la otra lo voy a lograr. Yo le dije, chucha, ¿qué? No sabemos si va a haber otra. ¿Cómo te lo digo? No, es que, o sea, yo dije, no, la voy a destinar, no la voy a echar por eso, pero Sí. la voy a destinar a otro tipo de pegas, ¿cachai? Pegas que sean un poquito más, o sea, no sé, pues, charlas de 10, 5 personas para que vaya de a poquitito. Soltándose. Ya, la cuestión es que me dijo, no, jefe, si yo la que viene sí la puedo hacer. Puta, ¿estáis segura? Puta, sí, sí la puedo hacer. Chucha, ya la pensé y dije, bueno, hay que dar una oportunidad. Le pregunté a mi papá, tú sabes que él trabaja con nosotros. Sí. Y él me dijo, sí, no, sí, yo creo que hay que darle una oportunidad. Le dimos la oportunidad. No. Dime por favor que lo pudo hacer. El tema es que esta chica llegó y ya no habían 80 personas. Habían aproximadamente como 250 trabajadores. Pues tú comprenderás que de los viejos entre ellos se pasan la voz. Pensaba. Y los viejos, oye, aquí está la prevencionista Oh. que se queda petrificada. Y yo al lado de ella, por si acaso, para ver, digamos, qué pasaba, pues, y esperar que no se quedara petrificada para poder ayudarla, ¿cachai? Ya, y empezó. Y yo le dije, ¿estáis bien, Juanita? Y me dijo, sí, estoy bien. Ya, perfecto, pues yo voy a estar aquí al lado del escenario, porque tenían escenario para dar las charlas. Y si eventualmente tú te quedas petrificada o te pasa algo, me miras y yo parto y hago la charla. Ya, perfecto, ni un problema. Nos dimos la mano, se subió, pero así con pachorra. Y dije, La va a hacer. ahora sí la va a que hacer. sí. Y dijo, ya chiquillos, hoy día vamos a... No. Weón, y quedó así, pero petrificada de nuevo, weón. Pobrecita. Y todos nos miramos, yo miraba a la jefa, porque estábamos los tres ahí. Y yo miraba a los viejos y los viejos No, malditos, todos por cagar burlándose. de la ¿Por risa. qué? Obviamente. Y malditos los viejos. Y ahí me subo de nuevo. Y nuevamente hice la charla. Nuevamente la toqué, estaba dura. No, pobrecita. Y No. yo dije, no, ya la tercera ni ¿Qué cabrón. será de Juanita? No se sabe. No sé, el tema es que ese día me dijo, no, si la tercera es la vencida. Y al otro día que había que ir a trabajar, no, No no la apareció. vemos nunca más. No, y bueno, De- ya tampoco hubiese llegado. Es que de hecho todavía la andamos buscando para pagarle las leyes sociales. Pero ¿Hace esa- cuánto pasó eso? No, eso fue cuando nosotros estábamos partiendo. Ah, ya. Estamos hablando de unos 12 años atrás. No, pero debe estar traumadísima. Debe haber quedado traumadísima después de eso. O sea, yo también creo que sí. Po. Yo también Sí. creo que sí, pero
esperando Imagínate que... tener a todos esos viejos ahí más encima riéndose de ti. Es que ese es uno de los grandes problemas que tenemos como expertos, porque hay que entender que nosotros, o sea, para mí, un experto en prevención tiene que tener en consideración que va a tener que hacer charlas de seguridad sí o sí. Aunque a Tarde veces o a uno no temprano. le gusten. Ahora, Sí. por ejemplo, el sistema que tenemos nosotros es que las jefaturas tienen que ir dando las charlas y los ejecutantes van de a poquitito, Claro. no con la periodicidad Porque con la que aprendieron dan. de eso igual, pues. Exacto, pues Sí, esa es la po. idea. Pero más o menos esa enseñanza está basada precisamente en Juanita. Te queremos, Juanita. Pobre Juanita. Sí, bueno, ahí yo ahora lo digo riéndome, Sí. pero en el momento No, la tiene que verdad haber es que sido fome, me imagino. no fue grato para nada. Fue súper pesca. Vamos a la segunda pregunta. ¿Qué, a ver, ¿qué frase típica escuchas siempre en terreno que te hace reír o sufrir? A ver, Uy, hay harta. a ver. La que más me hace sufrir, la que me duele dentro de mi corazoncito, es cuando dicen, pero sí, los prevencionistas no hacen nada. Ya. Esa me duele. ¿Te Me duele? duele, sí, porque hacemos harto. Solamente que no lo valoran. No se llega a la instancia en que de todo lo que hacemos se puede implementar. Claro, ahora el experto en prevención en parte tiene que ser un poco un político en ese sentido. Porque los políticos hacen dos, pero demuestran que hacen 10. Claro, ¿Me entendí? sí. Entonces en ese sentido yo siento que hay que ser y hay que parecer. También. El gran problema que tenemos los expertos en prevención es que muchas veces nos preocupamos demasiado del ser y no del parecer. ¿Y cuál es la sensación que le queda a las personas trabajadoras? Que el prevencionista no sale terreno. Claro. ¿Cuál es la sensación que le queda al gerente de la empresa? Que el prevencionista no tiene ordenados los papeles. ¿Te fijas? Sí. Porque al final las necesidades que tiene cada uno son distintas. Pero sí, efectivamente es una de las cosas que nos arde a los expertos en prevención. Sí, duele. Ahora, la frase típica que a mí la verdad es que también me genera un poco de conflicto es: nuestra prioridad número 1 es la seguridad y nuestra meta es el 0 accidente. Una de las empresas que atiendes tú me lo dijo. Un gerente rubiecito, apellido alemán, bonito el desgraciado. Justo, antes que dijera eso, lo estaba pensando. Lo estaba pensando. De verdad. Esperamos que no nos vea. Espero que no. Si no, saludos. Ya, pero, por ejemplo, ¿concuerdas conmigo? Sí. ¿Te lo ha dicho en alguna ocasión o no? No, porque ha ido mejorando. Ah, ya. Sí, ha ido Ya. mejorando. De hecho, Ya. los mismos trabajadores se dan cuenta de que hay muchas cosas que él ya las acepta más, ya no es como tan... Ya. No, ha ido... Ah, ya, en se ha parte ido igual ha ido avanzando. Sí, se Ya. ha ido avanzando. Ahora, esa empresa igual tiene varias cosas positivas y negativas. Sí. ¿Vale? Pero en términos generales ya el hecho de que nos hayan contratado solo porque ellos necesitaban tener una asesoría, porque ojo que yo diría que el 90% de de las empresas que nos contratan porque tuvieron una paralización de faena, un accidente grave, nos contratan porque necesitaban una resolución, Claro. pero muy pocas veces nos contratan porque realmente quieren hacer seguridad. Sí, pues. ¿Vale? En este caso, tú dices que él o la empresa, digamos, está preocupada de los trabajadores. Sí, lo que pasa es que me Ya. cuesta mucho, pero no es imposible. He logrado cosas igual en este tiempo que Ya. estoy con ellos, y eso igual es para campo. Sí. Porque sí, a no tener nada, a tener dos cosas, ya es un avance. por supuesto que sí. Entonces sí, pero no, ya no está así como tan gruñoncito. Ya, pero es que una cosa, porque también tenemos otros empleadores que son gruñones, pero que son preocupados de la seguridad. Claro. Y hay otros que son gruñones que nos salió por ahí arriba el psicosocial y que no hay forma de No, que... pues, Y que lo hemos tenido que dejar. Sí, que difícil igual eso. Súper difícil. Sí. ¿Qué fue lo que más te sorprendió cuando empezaste a trabajar en terreno? Uy, que en 5 segundos pueden cambiar muchas cosas.
todo Por todo lo ejemplo. del procedimiento, que de repente uno está en terreno y tiene su procedimiento todo bien, sus charlas todo el día, está todo correcto, se está haciendo todo correcto, pero pueden pasar 5 segundos y estamos llenando el acta de incidente. Ya, Y pasaron cosas y uno lo piensa y dice, esto no debió haber pasado, pero aquí estoy llenando el informe de accidente. exacto. Eso. ¿Algún episodio en particular que te Sí, con gustaría una de relatar? nuestras empresas también. A ver, cuéntenos qué pasó. Sí. Cuéntenos, por Ya, favor. estábamos haciendo la mantención de unas cintas transportadoras, ¿Ya? ¿ya? Y obviamente para realizar ese trabajo tienen que hacer bloqueo loto, ¿ya? Perfecto. Que lo hacen, todo se cumple, todo se hace. Un pequeño paréntesis, Loto Lockout Try Out. Ya que básicamente, para aquellos que no son expertos en prevención, porque queremos que nos vean todos, bloquear y etiquetar es para controlar los riesgos de las energías peligrosas. Energía mecánica, neumática, eléctrica, etc. Perdón, No, adelante, está bien. cita Constanza. Y pasa que ya, cortan la cinta, la cambian, la miden, todo, ya la prensan, todo. Y hay que colocarla en funcionamiento, ver si es que está bien, si es que el polín quedó bien ajustado, todo. Perfecto. La diferencia que tenía esta máquina era que no tenía rejas, ¿ya? No tenía como algo que la cerrara, ¿ya? Perfecto. No tenía protecciones. Perfecto. En cambio, las otras máquinas con las que nosotros siempre trabajamos, nosotros abrimos una puerta y la máquina se para. Ya. Aunque esté bloqueada o no, da lo mismo, se para. Ya, tiene Esta no. contacto de enclavamiento. Claro, entonces esta no. Perfecto. Entonces ya era como... Y más encima el lugar era súper estrecho, era incómodo. Eran ya como las 7 de la tarde, habíamos llegado a las 8 de la mañana. Entonces ya en la jornada se nos había alargado. Entonces no se podía ajustar el polín. No se podía. Estaba el encargado de área y activamos la energía, ¿ya? Perfecto. La activa él, obviamente, su máquina, todo. Nosotros ahí no nos metemos. A mi trabajador se le ocurre la brillante idea de meter la mano por debajo del polín para palparlo porque él le escuchaba un ruido extraño. Mete la mano y le atrapa la ¿Con permiso de quién, cita de Constanza? nadie, de él. O sea, solamente de él. Él se autodió el permiso de... Él dijo, ya, ¿qué va a pasar si voy a meter la mano nomás? No. Perfecto. No le pasó nada, menos Ya. mal, pero se fue bloqueado de la planta. Ojo, bloqueado significa que el mandante, como ellos pueden ejercer el derecho, digamos, a la información, ellos pueden decir, ¿saben qué? A este trabajador no lo admito más en mis faenas porque es un trabajador inseguro y esa es una atribución que tienen los mandantes y que se puede hacer. Adelante, cita Constanza. No, y me acuerdo que esa vez el encargado, se acerca, nos pregunta cómo estaba y todo. Y él me dice, es que ¿sabes lo que pasa? Es que tú como prevencionista, tú deberías estar toda la jornada al lado de la parada de emergencia. Ya. Y yo, ¿qué? ¿Cómo voy a estar toda la jornada al lado de la parada de emergencia? Más encima no es mi máquina tampoco. O sea, yo, obviamente, si pasa algo y tengo que hacerlo, obvio que lo voy a hacer, pero el que tiene que manipular su máquina, yo creo que es el encargado de la máquina. Nada que ver ahí yo. Yo me preocupo de que mis viejos me hagan caso, mi seguridad, ya todo, pero ahí a meterme en la máquina, creía que era como pedirme mucho. Yo así como, es una broma. Me está leseando este caballero. Y yo, sinceramente, era tarde ya, no habían dado como las 9 de la noche. Y fue como que no, ya no le dije nada. Pero Perfecto. eso fue, nos pasó eso de que no se cumplió nuestro procedimiento. Bueno, lo que más me sorprendió a mí, cita Constanza. A ver, yo voy a contar una cosa fuerte, pero que básicamente pasó. Uno quisiera que no pase, pero lamentablemente pasó. Yo en lo particular tuve la mala experiencia de tener un accidente fatal. 4 fallecidos. Fue heavy. Que yo diría que lo que más me sorprendió, digamos, eran unos trabajadores que estaban moviendo un andamio. Ya. Era un andamio de 3 cuerpos. Y ese andamio de 3 cuerpos estaban en una isla de una estación de servicio
y tenían que trasladarse a la otra isla. La Shell, la Ajá. Copec, la ESO. Hola, eso se me cayó el carnet. No, ¿Tú si conociste la pero ESO? si todavía está. Ah, todavía está en la ESO. Sí, porque yo he Se hecho le- carpetas de arranque. Ya, bien. Sí. Bueno, ahora está la Aramco, Sí, creo, y pues, hay hay otras más. que son más marca chancho. Bueno, el tema es que en ese entonces no me acuerdo qué compañía era la mandante, pero estaba la isla de petróleo y estaba otra isla que era de los vehículos normales, porque Ya. la de petróleo era para camiones y la otra isla para vehículos normales. Entonces la cuadrilla de trabajadores estaba instalando en la isla de petróleo toda la imagen corporativa, los logos que uno ve de las compañías, y tenían que trasladarse con andamio, con todo, a la otra isla para instalar la imagen corporativa en la otra isla. Ya. Distancia entre una isla y otra, 800 metros aproximadamente. Ya. Tiempo de desarme del andamio era casi un día de trabajo completo en desarmarlo y otro día de trabajo armarlo. En consecuencia, que si los trabajadores pescaban el andamio que estaba con ruedas, lo movían armado con ruedas, se ahorraban 2 días de trabajo. Claro. ¿Cachai? El problema con esto es que los trabajadores no se le ocurrió ninguna otra idea más brillante que pescar el andamio con los 3 cuerpos armados, lo empezaron a mover, se acercaron a una línea de alta tensión, que son las líneas que conforman la matriz energética del país, y esa línea llevaba 66.000 voltios. Cuento corto, se acercaron por inducción magnética, no sé, pues se acercaron, iban en 10 centímetros, el cable chupó al andamio, sufrieron una descarga eléctrica los 4 trabajadores, y bueno, 2 fallecieron en el lugar y otros 2 fallecieron en la clínica, con gran parte del cuerpo quemado, etc. Pero eso no es lo que más me ha sorprendido. Lo que más me sorprendió de ese accidente, además de que el supervisor estaba mirando la maniobra, además de que el AST decía taxativamente que tenían que desarmar los 2 cuerpos de andamio y trasladar el andamio armado con la ruedita abajo, pero solo la base, Sí. el primer cuerpo, no el segundo ni el tercero, ¿cachai? Y ellos, por ahorrarse X cantidad de tiempo, pasó Perdieron lo la que pasó. vida. Pero eso no es lo que más me ha como... Como yo. No, eso no es lo más Eso terrible. no es lo más... Lo que más me sorprendió es lo miserable que es el ser humano en cierto tipo de situaciones cuando hay lucas de por medio. Porque llegó la ex señora... Vamos a pelar un poquito aquí, Ya, pero... sí, me gusta el chismecito. Bien. Llegó la ex señora de uno de los fallecidos. Y la ex señora pescó la camioneta porque tenía las llaves de reemplazo. Estamos hablando de la ex. Pescó la camioneta del fallecido porque se enteró que la persona había fallecido ahí. Se la llevó. No. Y la nueva polola No, que ya, llegó... pero este es un chisme, pero. Es chisme. Es grande. Y De- es penca el chisme Sí, porque al final... encima, po. Ahí como que pierdes toda la fe en la humanidad. Totalmente. Se llevó la camioneta y claro, después llegó la polola actual y la polola actual llegó a lo que razonablemente uno esperaría, a llorar a su fallecido, a reclamar, a pasar por todas las etapas del duelo primero, la no aceptación, que la he visto lamentablemente en mi carrera varias veces, más de una vez. Pero eso es lo que uno espera, digamos. Sí, po. Bueno, por eso después dicen que las mujeres no tenemos corazón, po. Ahí no sé, Sí, pues. no sé si, pero el tema es que yo eso lo vi. Y vi también que llegó una persona de la CUT, no voy a decir más, Ya. a demandar, cuando los trabajadores todavía estaban en la lona, a decir, los voy a demandar, lleguemos a un acuerdo, ¿cachai? O sea, tratando de hacer acuerdos extrajudiciales En ese momento. cuando los cuerpos de los trabajadores todavía no se enfriaban. No, qué horrible. Entonces, eso realmente para mí es una de las cosas que más me ha marcado en la vida, ¿cachai? Sí. Entonces, Más allá de lo profesional, de lo humano,
en Por ese supuesto, sentido. Sí. por supuesto, porque en situaciones de esa magnitud, muchas veces hay distintos seres humanos que muestran la hilacha y muestran lo miserables que podemos llegar a ser los seres humanos. Lamentablemente sí. Y por eso es que es tan importante también que los expertos en prevención entendamos que hay distintos tipos de personas y hay personas que van a entender, otras personas que no van a entender, pero toda nuestra sistematización tiene que estar hecho para todos los tipos de personas que existen. Sí, po. Los miserables y las personas buenas. Porque claro, pues uno no escoge con quién va a trabajar. Y no, Exacto. tampoco uno puede decir, ya no quiero trabajar con Juanito, con Pedrito. No, tiene que Justamente, trabajar. que en parte es lo que tú decías de tu primera experiencia laboral, que yo me imagino que los colegas que nos vayan a ver, bueno, y todas las personas que nos vean, van a tener experiencias iniciales más o menos similares. Yo la experiencia que tuve en mi práctica laboral, por ejemplo, fue repenca también. O sea, yo me acuerdo que, no sé, pues era un dueño de una consultora que me mandaba, man, a trabajar a todo Santiago y después él solo cobraba, ¿cachai? A mí igual me pasó eso. Ya. Pero y viajaba por todo Santiago. Bajé como 4 kilos, sí. Espérate, ¿y te acuerdas del nombre de la consultora o no? ¿De la mía? ¿Sí? No era una consultora. Era, Ah, era otra empresa que era de ruta. Ah, ya, Sí. perfecto. No, ya sería mucho, así que, Sí. trabajamos en la misma. No, porque el dueño de esa empresa a día de hoy está haciendo clase creo que en Antofagasta. Ah, Es ya. profe de un centro de formación técnica. Así que claramente ya no tiene consultora y yo encuentro que es lo Y se razonable. entiende por qué no la tiene también. Exacto. De hecho, yo con él aprendí todo lo que, como tú me dijiste antes, Ajá. todo lo que no se debe hacer, Sí. yo con él lo aprendí. Eso es bueno, por lo menos. Uno Estás- saca algo bueno de las cosas. Cuarta pregunta, Cita Constanza. ¿Qué lección te dejó esa experiencia que nunca olvidarás? Creo que la prevención va más allá como de solamente exponerlo o conversarlo. Creo que uno también tiene que tener como empatía con el trabajador. Porque también hay que entender que a veces el trabajador, no sé que hay cosas que no se deben mezclar, pero quizás no tuvo un buen día, quizás se le murió a alguien, quizás está pasando por alguna enfermedad, no sé. Y creo que de repente el trabajador se puede sentir como que no importa en la empresa, como que da lo mismo si va o no va, porque al final como que solamente uno se va a basar en que él cumpla su trabajo, ¿ya? Yo lo que intento hacer como con mis trabajadores que tengo como más fijo es como tener una buena relación con ellos, siempre con respeto, sin pasar el límite obviamente, pero que exista como que entienda el por qué la medida. Perfecto. Pero como eso, en definitiva, como tener empatía igual con ellos, como entenderlos en algunas cosas, porque uno también fue trabajador, yo también estuve en ese lugar que decía, ¿por qué me están haciendo esta charla? ¡Qué fome! Cuando era más chica, obviamente, cuando no estudiaba prevención, no entendía nada de eso. Entonces, como que quizás llevarlos como por otro lado, Ya. como por ese sentido. Bueno, yo la verdad que lo que tú me dices, sí, pues, o sea, en mi caso también yo siento que muchas veces pasa que hay muchos personas trabajadoras que tienen la imagen del experto en prevención como aquel gallo jodido, Claro. como aquel gallo desagradable, o que... Y no somos desagradables, somos bien simpáticos. Pero por supuesto que sí. Lo que pasa es que, claro, sí hay que tener en consideración que el experto en prevención está siempre en una dinámica Claro. entre no ser tampoco demasiado... No vamos a ser amigos. justo, No, a eso voy. ¿Cachai? Porque al final hay muchos trabajadores, insisto, lo que yo decía antes, hay personas que son miserables y hay otros que son muy buenos trabajadores y nosotros deberíamos tratar de diseñar todo nuestro sistema de gestión para todo tipo de personas. es que sabes que Jonathan, a mí me pasa también en una empresa que yo atiendo, que a mí los trabajadores
yo no voy todas las semanas a esa empresa, ¿ya? Ya. Voy días. Perfecto. Y a mí los trabajadores cuando yo voy se me acercan, esperan el día que yo vaya y me tiran todo lo que no le dicen a nadie. Y yo soy externa de esa empresa. Claro. Entonces de repente cosas como muy... que igual tienen que ver con prevención y hay otras cosas que quizás no tienen tanto que ver, pero como para ellos es como, ya quizás la Connie nos puede ayudar. Y yo intento ayudarlos igual, dentro de lo que pueda. Por supuesto. Pero ellos saben, por ejemplo, que, no, ¿sabe qué? Señorita Connie, me duele la espalda. Van a ir conmigo, no van a ir con otra persona. Me lo van a ir a decir a mí, ¿cómo me ayuda? ¿Qué tengo que hacer? Entonces ellos entienden también que así como yo les doy mis charlas, también los puedo escuchar. Y que también voy a estar ahí y que los puedo ayudar y que si los puedo orientar, lo voy a hacer y que no hay problema. Y tienen la sensación de que hay alguien que sí se preocupa por ellos. Sí. Eso me pasa y me gusta ir a esa empresa, es mi empresa preferida, no la puedo decir obviamente, pero... ¿Con qué letra aparte? ¿Cómo vas a ver nomás? Es la misma que estábamos hablando delante, ya, del apellido alemán. Ya, perfecto. Perfecto. No, Sí. no se diga más, No se ya diga sé cuál es. Pero es que ya por lo menos los pelamos y ahora les digo que los quiero mucho. Sí, no, por supuesto, vos, si está bien. Es que uno también se va encariñando. Sí, si... yo los quiero. Exacto. ¿Qué te motiva a seguir haciendo prevención a pesar de todas las cosas, entre comillas, negativas? ¿Qué te motiva a seguir haciendo prevención? Se conecta con lo mismo que te estaba diciendo, como de ser parte de algo como más grande, de ayudar, de crecer, de como poder entender que sí es importante, porque a mí me esperan en mi casa y a todos nos esperan en la casa. Entonces como me motiva como ese círculo, como decir, ya, yo te cuido a ti, pero tú también a mí, nos ayudamos mutuamente y se forma como este ambiente como de apoyo. Perfecto. Acércate un poquito más al micrófono para que... Sí, es que ya estaba así sí, como... ya por acá. ya estaba en la ventana, ya me fui para mi casa. A ver, yo te voy a contar una anécdota que es una de las que a mí me motiva en lo particular a seguir haciendo prevención y que yo en parte creo que en el asado empresa para el 18 se los comenté a ustedes. Voy a ver si me acuerdo. No sé si habrá quedado digamos, en la retina de ustedes, pero yo te voy a contar una historia de dos trabajadores en andamios colgantes que el andamio colgante se cayó, ¿vale? Cayó al piso. Jonathan, tú tenías unas historias muy trágicas. No, pero está buena historia. Ya, si esta es feliz, tiene final feliz. Ya. Lo que pasa es que los chilenos estamos muy acostumbrados al final feliz, pero no siempre hay finales felices. Es verdad, sí. Bueno, pero esta tiene final feliz, así que tranquilidad. Ya. El tema es que los trabajadores se les cayó el andamio colgante. Cayó al piso. Y los trabajadores encima del andamio colgante. Quedaron colgando de la línea de vida auxiliar. Empezaron a balancearse, digamos, y se metieron dentro del edificio. Ya. Siguieron trabajando. En consecuencia, que cuando nosotros tomamos esa empresa, nosotros empezamos a asesorar a esa empresa 2 años antes de que ocurriera este accidente. Ya. 2 años antes, ellos no sabían que cuando trabajaban en andamios colgantes, porque ellos tenían una cuerda de vida, ¿cachai? Que le ponían nudo Ya. cada 1 metro. Entonces el trabajador pescaba el arnés, se anclaba a uno de los nudos, Ya. bajaba un poquito el andamio, se desanclaba y se volvía a anclar abajo. Nosotros le dijimos, oye, en términos técnicos esto está mal, porque cada nudo que tú le haces una cuerda de vida disminuye el 40% la capacidad nominal que tiene, en este caso, la cuerda de vida. Si sacamos una regla de 3 simple, si un nudo disminuye el 40, imagínate 10 nudos, pues ya perdiste toda capacidad, digamos, de contención de los 25 kilonewtons que te pide la ley como para poder contener un impacto en una caída de un trabajador. Por lo tanto, lo que les dijimos, ustedes tienen que tener deslizantes con sistema de bloqueo, afianzados a las líneas de vida, etc. Cuento corto, gracias a esa recomendación,
los trabajadores se salvaron su vida, ¿cachai? Ponte a pensar tú cuántas recomendaciones como expertos hemos dado a empresas que quizás nosotros no somos conscientes de lo importantes que son, ¿cachai? Sí, es verdad. Y que al final del día, claro, puede que hasta le salvaron la vida al trabajador y el trabajador ni siquiera se dio cuenta. Porque cuando nosotros hicimos la investigación de accidentes, los trabajadores no eran conscientes, eran trabajadores nuevos. ¿Cachai? Claro. Ellos no estaban cuando nosotros partimos y cuando nosotros les dijimos, bueno, no pueden desafiar. Porque claro, cuando nosotros llegamos, los viejos, entre estar afianzándose cada 1 metro y si nunca se les había caído el andamio, Sí, ¿para pues qué se iban a- no da había lo ningún, mismo, pues no. claro, y no había ningún trabajador afianzado. Y lo razonable es que cuando al trabajador algo le parece incómodo y no se le obliga, generalmente no cumplen las normas de seguridad. Sí. En consecuencia que si tú le ponías un deslizante, los trabajadores iban a estar afianzados siempre, a todo evento. Eso le salvó la vida, ¿cachai? Pero si tú le preguntas a esos trabajadores a día de hoy, oye, ¿tú sabías que un prevencionista te salvó la vida? No, po. Tiene idea, No, po. va a decir, ¿ya y qué hizo prevencionista? Exacto. Pero por eso, lamentablemente, nuestra profesión es súper ingrata en ese sentido. Generalmente no se nos da el crédito que tenemos, pero precisamente programas como este, confesiones de un experto en prevención, precisamente nos permite hacer como una especie de homilía, Sí. de una misa de prevención de riesgo, para que todos sepan que los expertos en prevención somos importantes. Y somos súper No, importantes. y más Lo que encima pasa- que también uno se va dando cuenta que de repente uno cree que a uno nomás como que no lo pescan y después uno habla con un colega y es como, no, a mí tampoco me han pescado. Como que uno va juntando historias y es como, sí, a todos nos ha pasado en algún momento. Ahora, ojo que eso está concatenado un poquito con la última pregunta para ir cerrando este podcast, que tiene que ver con qué te gustaría que cambie, ¿verdad? En la forma en que se valora nuestro trabajo, ¿vale? Lo que tú me dices, no, es que no me pescan. A ver, yo desde mi humilde apreciación, no pescan el 100% de las cosas que tú les dices, pero algo pescan. Sí. ¿Cachai? En cada recomendación, claro, porque muchas veces pasa que nosotros los expertos en prevención tenemos el gran problema que queremos que todo pase, pero Al tiro, al la ansiedad tiro. mil. Ayer, quiero esto para ayer. Y ahí nosotros también tenemos que utilizar las herramientas de valoración, que por ejemplo, no sé, una matriz de identificación de peligro, si tengo algo que está en riesgo amarillo o verde, quizás no es tan importante como aquello que está en rojo, ¿verdad? O en naranjo. ¿Ya? Estoy hablando de la MIPER, que es una obligación legal en base al decreto 44. Pero básicamente, hay cosas que, por ejemplo, nosotros cuando llegamos a otro cliente, uno que tiene estanques de etanol, que no lo de usted, No. otro colega, les dijimos, oye, ustedes no tienen estudio de carga de combustible. Esto significa que si el edificio tiene un incendio, se va a venir abajo. Pero eso es cuando pase un incendio, ¿cachai? O sea, Sí, po. tampoco es que mañana en la mañana... Va a pasar. Exacto, ¿cachai? Entonces quizás cuando nosotros llegamos no vamos a tener el estudio de carga inmediatamente y no vamos a tener la protección pasiva contra incendio inmediatamente, pero sí pueden ser objetivos a mediano y largo plazo, Claro. ¿vale? ¿Cómo te gustaría ser valorada, Cita Constanza? ¿Qué te gustaría que cambie en la forma en cómo se valora nuestro trabajo? Como en la unión, creo yo. Yo creo que prevención no lo hacemos solamente los prevencionistas. Nosotros Ya. podemos, obviamente, dar la idea con las normativas, ¿cierto? Y todo lo que tenemos que hacer, nuestros documentos, todo. Pero no nos va a servir de nada nuestro documento si gerencia no quiere poner platita para llevar a cabo ciertas cosas. Entonces me gustaría que fuera como la organización completa que tuviera una buena cultura preventiva. Perfecto. Entonces, que cuando yo no esté, por ejemplo, en la empresa, de lo mismo. Porque, no, Juanito sabe que tiene que hacer esto. No, el gerente general sabe que tiene que también poner este recurso. O esto que estábamos hablando antes de los supervisores.
Como, ¿por qué el supervisor dejaba que corrieran el andamio así? Exacto. ¿Por qué mi supervisor no lo pescaban de que no podían bajar corriendo la escala del andamio? Ahora, la cultura preventiva también no es un tema rápido. No. ¿En qué sentido? Por ejemplo, yo puse azulejo acá afuera, ¿Ya? ¿verdad? Hace un mes atrás y llegó el maestro y tenía que ocupar el roto martillo, tenía que ocupar el demoledor de pavimento, el mismo que estábamos escuchando adelante. Gracias. Ya. Viejo. ¿Verdad? Menos mal que paró esa cuestión ya. Yo Ya. tuve un ratito nomás y ya era como, ya cuando para. Es que ya son más de las 6, pues ya se acabó su jornada laboral. Exacto. Pero ¿crees tú que ese trabajador llegó con lentes No. protectores, guantes, No. etcétera? Bueno, eso te habla precisamente de aspectos culturales, ¿o no? Sí, Totalmente. claro. A mí porque me si- pasa en mi casa. Mi ver. papá es maestro tasquilla, le encanta andar arreglando todo. A veces no lo arregla y lo empeora, sí, Ya, de verdad. bueno. Pero hace el intento. Pero la de intención verdad. es lo que vale. Pero él anda con sus tapones, sus guantes, a veces aguata pelada así, pero Ya. sus tapones, sus guantes y su antiparra. Y Ya. su gorrito. De acuerdo, pero tiene una hija que es experta en prevención. Claro, para ahí uno lo está. El maestro que vino a hacer la instalación, etcétera, no tiene un hijo que es experto en prevención. Claro. ¿Vale? Por lo tanto, él viene con lo que él cree que es lo razonable que se debería tener. ¿Vale? Y él llegó con el roto martillo y se puso guantes, ¿cachai? Y yo le dije, pero maestro, yo creo que es más importante que las manos son los ojos, ¿no? Sí, jefe, pero es que los lentes no puedo ver ni Hoy una te cuestión. salió todo tu instinto de prevención. Pero es que, oye, pero imagínate que po. se vuelve un ojo en mi No. casa, vos. No, más encima después de todas las cosas que ya pasaron en tus primeras experiencias, mejor que no. Por supuesto. No, Mejor ojo que la de los accidentados fatales no era de mis primeros. Yo Ya. en ese entonces ya tenía como 8 años de experiencia. Claro ejemplo de que a cualquiera le puede pasar. Pero por supuesto, ahora, ojo que ahí nosotros éramos contraparte técnica. Ya. Es como, bueno, tenemos algunos clientes en donde nosotros asesoramos al prevencionista, ¿vale? Sí. Y este era el Era caso. lo mismo. Ya. Claro, o sea, ahí nosotros estábamos asesorando a la jefa de prevención, que a todo esto fue ella la que me llamó. Me gustaría invitarla para que no hable de ese tema. Hasta el día de hoy no quiere y es razonable que no quiera. A nadie le gusta hablar de eso, pero bueno, quedas invitada, ya tú sabes quién eres. Bueno, el tema es que... se me fue la onda, ¿de qué estábamos hablando? Del caballero que estaba afuera trabajando. Ya, el caballero que estaba afuera, perdón que ya estoy más viejito. Ay. El caballero que estaba afuera, claro, no estaba cuidando las manos, pero no estaba cuidando lo más, o sea, para mí Sí, mucho pues. más importante los ojos que las manos, ¿vale? Obviamente que cualquier parte del cuerpo es tremendamente importante para cualquier persona, Sí. pero obviamente que es más importante el ojo y las manos, ¿sí? El ojo que las manos. Y en ese sentido, claro, Y sobre todo en ese trabajo que estaba haciendo igual. por supuesto, Sí. porque está demoliendo pavimento y saltan peñascos a los ojos, etcétera. Entonces, uno lo puede ver a todo evento, las problemáticas que tenemos a nivel de cultura preventiva. Tú vas en la calle, ves, no sé, que están maestros haciendo tal o cual actividad, o pone una cámara al lado de un paso de cebra y mira por aquí mismo. Yo, por ejemplo, las personas tienen el paso de cebra ahí y por ahorrarse 20 metros, Atraviesan en cualquier lado. atraviesan en cualquier lado. Sí. Y eso, obviamente, se traslada a las empresas. Pero pese digamos, ¿cómo es que se llama? Al tema de en este caso, de la cultura preventiva, la manera en como a mí me gustaría que se valore nuestro trabajo principalmente sería que exista un mayor valor percibido del trabajo de los expertos en prevención de riesgo. ¿A qué me refiero? Pregúntame, por favor. ¿A qué te refieres? Gracias. Me refiero
a que, por ejemplo, cuando tú vas a hacer un proyecto, ¿verdad? Y en ese proyecto tú tienes un arquitecto, tienes un calculista, tienes un constructor y tienes un experto en prevención, generalmente pasa que el experto en prevención lo miran para abajo. ¿Te ha Es pasado? verdad, sí. Exacto. Lo que yo quiero, y digamos, es lo que nos motiva a hacer tanto, digamos, podcasts y programas y la cuestión, es precisamente que el valor percibido de los expertos en prevención a nivel general, porque todo esto es gratuito, este podcast va a quedar disponible para que lo vea cualquier persona que tenga YouTube e Internet, ¿vale? Así que cualquier persona lo puede ver. Y lo que a mí me gustaría el día de mañana es que el valor percibido de los servicios de un experto en prevención estén a la par con las otras profesiones. Que una de las cosas que a mí de repente me molesta, y de repente, claro, yo he tenido que terminar enseñándole a arquitectos a hacer estudio de carga de combustible, en vivo y en directo con todos delante, porque cuando yo entré a la reunión, como nadie me conocía, el prevencionista, Claro. que viene casi de oyente, ¿te fijas? En consecuencia que terminó la reunión y todos pidiéndome el número porque cacharon que yo cachaba. Entonces yo lo que quiero es que todos los expertos, los demás profesionales, Puedan llegar a entiendan eso. que, claro, y que entiendan que él sabe de lo que está hablando, se mete en temas de números con la empresa. Por ejemplo, tú dijiste algo que era fundamental, que la prevención, que muchas veces pasa que las gerencias no quieren gastar lucas. Claro, ¿Te ha pasado mucho? sí. Exacto. Entonces, el experto en prevención tiene que involucrarse en los temas de lucas. Por ejemplo, dame un ejemplo de alguna cosa en la que tuviese que invertir cualquiera de los gerentes con los que trabajas y que no ha querido invertir. Programa de seguridad en máquina. Ya, pero específicamente. Lo bloqueo, loto. Ya, ¿esos se cotizaron? Sí, Perfecto. ¿Son caritos o no? sí. Ya, perfecto. Pero tú sabes el precio de lo que cuestan. Sí. Eso es lo que yo esperaría de los expertos. Generalmente el experto en prevención no se involucra en los temas de lucas, en el tema de inversión con respecto a, oye, ¿cuánto nos cuesta implementar tal o cual medida preventiva? ¿Cachai? Ya sí entiendo. Sí, es que yo creo que de repente nos falta un poco más eso como de meternos en esas cosas. Es verdad. Justo. Porque como que uno dice, ya, bueno, que lo vea, bueno, yo también tengo que saber porque en el fondo en mi programa, pues yo lo quiero implementar esta cuestión, pues tengo que saber igual como cuánto va a salir, si es que la empresa va a estar de acuerdo o no. Porque claro, pues sabes, yo me contacté con la empresa, me mandaron a mí la cotización y yo se la mandé al jefe. Entonces, Exacto. claro, sí, entiendo el punto. Ahora, lo ideal siempre es que exista una solución cara, que es la que te da una empresa externa, etcétera, una solución mediana y una solución barata. Sí, ¿Te fijas? Porque al final del día las empresas quieren soluciones más que, oye, aquí está el problema y arréglatelas como puedas. no, y a veces ¿Sí? son reacios igual al cambio, pues no les gusta, es como que les cuesta como el cambio a algunas empresas realmente. Justamente. Y eso nos pasa a todo evento. Cita Constanza, hemos llegado al final del primer Nuestro capítulo, primer capítulo. de nuestro programa llamado Confesiones de una PR. Exacto. ¿Le gustó? ¿Sí? Estuvo ¿Qué le entrete, pareció? estuvo entrete. Perfecto. Ahí es importante, estimados coleguitas, que nos dejen sus ideas para abordar temáticas que a ustedes les importen, respecto obviamente de lo que nosotros hacemos y sabemos, pero tienen que ser esas cosillas sabrosas, pelambres, porque quiere que pelemos, Los ¿no? chismecitos, los ¿Sí? chismecillos. Chismecillos, ese tipo de cosas. Por ejemplo, a mí se me ocurre una de las cosas que siempre se habla, los semidioses de prevención. Podemos tratarlo, ¿por qué no? Ahí va, También, de todo. hay de todo, hay de todo. O que nos dejen sus historias también, como También. las que contamos nosotros. Igual sería interesante leerlo ahí en los comentarios como qué le ha pasado a nuestros colegas prevencionistas. Pero por supuesto que sí, ya tú sabes, yo no.
Constanza ya te lo pidió. Abajo déjanos tus historias para que podamos ver y sacar material y poder seguir haciendo un capítulo más de esto que se llama Confesiones de una PR. Cita Constanza, Jonathan. muchas gracias. Hemos terminado. Nos vemos en nuestro próximo capítulo. Excelente. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.